Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a esta nueva temporada del Detrás de las Partituras. Feliz de arrancar este 2023 con ustedes. Hoy iniciamos lo que va a ser el ciclo de entrevistas y lo vamos a iniciar con un gran tema que es la gestión cultural. Por supuesto, no lo iba a dejar fuera de las manos de una gran colega que la admiro tantísimo, Alba Moreno Serrano. Así que le damos la bienvenida a Alba para que se presente y para que pueda contarnos su experiencia y su expertise. Bienvenida, Alba. Hola, Yele, muchas gracias por tenerme en este espacio tan interesante y enriquecedor. Gracias a vos. Nada, bueno, yo soy Alba, yo soy española, actualmente estoy viviendo en Costa Rica. De formación soy oboísta y musicóloga, pero estos últimos años me ha interesado mucho la gestión cultural y la pedagogía y recursos didácticos y estoy enfocando mi carrera un poco hacia esos tres ámbitos actualmente. Qué lindo, qué maravilloso. Nosotras nos conocimos por uno de tus proyectos en gestión cultural que tiene que ver con el Festival de Oboe, Ujú. que es casi, yo le diría internacional, es virtual, ¿no? Pero justamente comunica a muchos oboístas de todo el mundo. ¿Cómo definirías para vos lo que es la gestión cultural? Bueno, es difícil de definir, ¿no? Pero yo diría que es aquel conjunto de actividades y acciones que promueven la cultura, ¿no? Manifestaciones culturales de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esas actividades que podrían entrar dentro de la gestión cultural sería la planificación, la coordinación y dirección o la ejecución de estas manifestaciones culturales, ¿verdad? ¿Cómo se promueven estas manifestaciones? Se pueden promover de muchas formas mediante la gestión cultural, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la creación de cultura, la conservación y también muy importante la difusión de ella, ¿no? Esos creo que serían los tres ejes principales que aborda la gestión cultural. Y bueno, normalmente se tiene como la concepción, creo que un poco errónea, ¿no? De que la gestión cultural es lo que pasa en los grandes museos o auditorios, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero realmente está, o sea, si os fijáis en vuestro entorno, vais a encontrar 50.000 opciones en las que ha intervenido la gestión cultural, ¿no? Por ejemplo, este podcast es una clara idea de gestión cultural. Exactamente, sí, estamos haciendo desde el lado de la divulgación, como lo mencionaste, Ujú. y es tal cual, y creo que en esta era somos muchos los que gestionamos culturalmente varios proyectos, ¿no te parece? Correcto, sí, totalmente. Desde esto, desde la iniciativa, desde el crear y desde el qué hacer, porque yo siempre menciono esta cuestión de que tenemos varias aristas, los músicos, los artistas, y Ujú. encontrar esa arista que nos genere esa plenitud y entender que podemos crear, ¿no? Crear proyectos que nos enaltezcan con esa arista que queremos generar. En el caso tuyo, uno de tus proyectos fue este festival. Desde tu experiencia, ¿cómo sentís que surgió? ¿Qué dificultades o qué cosas hermosas pasaron en esa creación y en ese gestar el festival de Oboe? Sí, bueno, pues fue cuando llegué a Costa Rica, empecé como a pensar en que quería aportar algo y algo que normalmente no está en el mundo de la interpretación como tal, ¿no? Entonces, poco a poco fue cuajando esta idea de un festival virtual de oboe para oboístas hispanohablantes. Y no, de hecho, he tenido muchas críticas porque fuese virtual, ¿no? Sobre todo después de que acabó la pandemia, porque la gente y muchos patrocinadores me dijeron, no, es que nosotros ya no queremos apoyar a opciones virtuales, ¿no? Wow. Pero yo me he mantenido firme porque realmente en estas dos ediciones que hemos llevado he tenido muchas muestras
de asistentes, ¿no? Que realmente valoraban que fuese virtual, porque de otra Exacto, forma no hubiesen tenido acceso a ese espacio y ese tipo de educación, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer era un festival que no fuese solo de masterclasses o de ponencias típicas, ¿no? Que suele haber en todos los festivales, sino abordar otros temas, como por ejemplo, en la primera edición tuvimos sobre mindfulness y pedagogía. En esta última edición, pues contamos, por ejemplo, con Ayelén, ¿no? Con dos talleres de miedo escénico, ¿no? Que son así es, cosas que me parecen, o por ejemplo, intervino también una oboísta y musicóloga sobre cómo hacer una investigación, ¿no? Que son tal cual. temas que me parecen súper importantes y que hay en algunos centros educativos que no se tocan, ¿no? Y son necesarios para el quehacer del músico, ¿no? Así es, comparto plenamente, exactamente. Son aristas que convergen en la vida cotidiana del músico que pocas veces las valoramos, me parece, ¿no? Esta cuestión de poner sobre la mesa muchos temarios que no están desarrollados a vista en general, ¿no? Porque quizás están, pero en pequeños lugares del mundo y que vos hayas traído esta propuesta, me imagino que ha implicado también grandes desafíos. ¿Qué podríamos decir cuando Eh, una persona se pone a desarrollar un proyecto cultural? ¿Qué desafíos sentís que va a tener? Sí, por supuesto, ¿no? He tenido mucha ayuda porque creo que con las personas que he contado, ¿no? Me han ayudado muchísimo. Uno de mis grandes desafíos fueron que yo quería que el festival fuese accesible, ¿no? Yo no podía, no sé, cobrar una entrada de $100 o algo así como hace muchos festivales, ¿no? Porque no era el tipo de festival ni el tipo de realidades a las cuales quería llegar, ¿no? Entonces, uno de mis desafíos grandísimos fue el tema de financiación para intentar que fuera lo más accesible posible, incluso gratuito, que conseguí que la última edición fuese gratuito para los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo es eso de, digo, pensar en financiación, que es súper interesante y muchos artistas se quedan en el camino porque justamente no están apalancados económicamente? ¿Cómo Ujú. podemos pensar? ¿Estamos solos realmente o tenemos oportunidades de ir a golpear alguna puerta y que nos ayuden? Bueno, pues hay que golpear 50.000 puertas, ¿no? Bienvenido a la vida del músico, ¿no? O sea, yo he mandado mensajes a 50.000 sitios en todos los idiomas, los Wow, mensajes, ¿sabes? Para intentar, ¿no? Y de hecho, hace poco me contestó una persona que le mandé un mensaje hace 2 años, wow, me ¿sabes? muero. Un poco No, fuera de entonces, término. sí, pero bueno, ¿no? Muchos no me han contestado, otros me han contestado y no quisieron seguir, otros sí les gustaba, pero no podían apoyar de ninguna forma, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. En temas de financiación, hay sobre todo dos fuentes principales, ¿no? Unas sería la financiación de fuentes públicas y otras de fuentes privadas. De fuentes públicas tenemos, por ejemplo, concursos o ayudas públicas, tanto nacionales como internacionales. Y luego de fuentes privadas, yo creo que hay sobre todo como tres tipos. Uno sería por donación, por venta de servicios, por ejemplo, pues entradas, membresías, etcétera, conciertos, ¿no? Cualquier cosa. Y el tercero sería por medio de patrocinios. Y para Ahora los bien, que no tienen ni idea de todo esto, ¿podemos darle algún ejemplo como para, digo, mencionaste financiación que da el Estado o que son ujú. nacionales? ¿Cómo chequeamos esta información? ¿A dónde vamos para verlo? Sí, bueno, hay que buscar un poco en todos los sitios, ¿no? Porque de repente, o sea, hay muchos organismos internacionales que de repente sacan convocatorias que puede calzar tu proyecto y lo puedes meter ahí, ¿no? Hay que estar un poco checando, o sea, mirar bien esos organismos y seguirles en redes. Luego, dependiendo del gobierno, eso varía muchísimo dependiendo del país, ¿no? Pero hay agentes o tanto municipales como ya de provincias, estados o nacionales, ¿no? Que dan presupuesto, porque normalmente todos los gobiernos no tienen que tener una partida de presupuesto para cultura. Entonces, lo interesante es intentar acceder a ella de alguna forma, ¿verdad? Que eso es lo realmente difícil. Y no, esto por medio de convocatorias. Y luego hay pocos organismos internacionales que también pues dan un poco de ayudas. O sea, es básicamente ir checando
pero casi mensualmente todas estas páginas a las cuales podamos tener acceso y sepamos que han sacado anteriormente convocatorias, ¿no? O sea, se nos ocurre una idea, queremos armar un proyecto, no sé, Ujú, ejemplo este podcast, el detrás de las partituras. Armamos la estructura, qué implica, qué no implica, quiénes son los integrantes, obviamente, qué implica la edición, la grabación, los procesos de contenido, y después, una vez que lo tengo volcado al proyecto, ¿no? Tipiado, impreso, chequeado, ujú. rechequeado, armado todo el presupuesto, empiezo a buscar entidades que lo financien. Sería esto, ¿no? Sí, por fuentes públicas, sí, Ok. Y lo que correcto. tengo que hacer es una investigación al respecto de, en la zona en la que estoy, en mi Ajá, país, cuáles son esos niveles de financiamientos según municipal, provincial, nacional y diríamos zonal. Por ejemplo, no sé, ajá, Latinoamérica, Europa, etcétera, ¿no? ¿Sería por así, Alba? supuesto. Sí, correcto. ¿No? Y también hay una cosa que hay algunos artistas, ¿no? O sea, no les gusta hacer esto, ¿no? Pero a veces hay que modificar un poco tu propuesta para que calce, ¿no? Porque a lo mejor hay una propuesta que da más fondos para, yo qué sé, imagínate en tu podcast, ¿no? Hay una propuesta que da cosas para divulgación de vida. Entonces tú a lo mejor podrías modificar unos pocos episodios de tu podcast para que calcen en esa propuesta, ¿no? Exacto. Y lo voy moldeando, porque Ujú, el tema es también que el proyecto, esta gestión cultural del proyecto, pueda tener viabilidad en el tiempo, porque a veces sucede que a la mitad de, no sé, un año, el siguiente año, ya cae porque es realmente un trabajo tremendo. La gente cree que soplar y hacer botellas. No, ujú, definitivamente no. Y para lograr que ese proyecto, que esa gestión dure, no cortoplacistamente, sino mediano o largo plazo. ¿Qué mentalidad tenemos que tener como creadores de esa gestión y de ese contenido para poder lograrlo? ujú. Bueno, primero yo creo que lograr un proyecto que sea atractivo, ¿no? Cuando tú tengas gente que te sigue y que apuesta por ese proyecto, pues es más fácil de continuarlo en el tiempo, ¿verdad? Que eso, bueno, se puede crear, por ejemplo, con también presencia. Ahora está muy fácil con las presencias en redes, ¿no? De cualquier cosa. Se puede difundir y crear expectación y conocimiento de tu propuesta a través de las redes, ¿no? O sea, hay que hacerlo ver, es decir, no puedo Sí, por armar supuesto. el proyecto y guardármelo abajo de la cama y no mostrarlo. Al contrario, lo tengo que visibilizar. Sí, por supuesto, porque o sea, una persona si no sabe de tu proyecto, evidentemente no le va a interesar, ¿no? Luego, súper importante también limitar los alcances del proyecto, porque si no empezamos a hacer las cosas más grandes, más grandes, más grandes, y ahí sí que no va a ser viable seguirlo en el tiempo, ¿no? De hecho, yo no sé, o sea, se tendría que empezar pequeño, más o menos, y luego ya dependiendo de cómo va surgiendo todo en el tiempo o agrandarlo o ajustarlo y reajustarlo y volverlo a ajustar para que siga manteniéndose, ¿no? Y ahí tiene que ver cómo surfeo la ola con las tendencias, con los recursos y con Ujú, esto para lograr un desarrollo medianamente óptimo de esa gestión, ¿no? correcto. No, y luego, bueno, también depende del proyecto, ¿no? Porque puede ser un proyecto que tú tengas para un verano en específico, ¿no? Que sabes que te va a llevar la ejecución 1 o 2 meses, o que sea un proyecto que quieras alargarlo 10 años, ¿no? O sea, eso entra dentro de limitar el alcance que quieres que tenga tu proyecto. O sea, tengo que pensarlo incluso en la duración, en el año y dentro del año, cuánto quiero que dure, porque este esfuerzo tiene que estar focalizado. Ujú, Tengo que realmente movilizarme y movilizar un entorno para lograr que me apalanquen económicamente, con recursos y con un montón de cosas. Y digo, y esa energía es un montón sostenerla. Entonces, sí. lo que sugeríamos entonces es focalizar, estudiar bien en el año cuánto quiero que dure, si quiero que sea un proyecto así corto como el festival que armaste vos, o esto del detrás de las partituras que tiene temporada, justamente. Ujú. ¿Por qué terminé la primera? Di un descanso y arranco con la segunda. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. ¿Qué le podemos decir a las personas que están en esta situación de que no se difunde tanto? Porque yo siento como que está ahí como tapado esta cuestión de incentivar al proyecto de gestión cultural, pero como
hay una reticencia, no, esto no es para mí, yo toco el instrumento y ya está. ¿Qué podemos abordar en función de esto? ¿Por qué sentís que no se le Ujú. da difusión a lo que es la gestión cultural en sí misma? Sí, bueno, yo creo que sobre todo es la falta de conocimiento, ¿no? Y en parte hasta hace pocos años de profesionalización del sector, ¿no? También creo que sigue muy vigente la idea que has estado mencionando antes de que el músico tiene que interpretar, ¿no? Hasta Sí, hace muy poco, o sea, hasta hace muy poco creo que no hay tanta divulgación de que el músico puede hacer más cosas que solo ir a tocar en una orquesta o dar clases, ¿no? exacto. Sí, Entonces, somos un poco más que eso. sí, o sea, ese ideal, incluso yo creo que limita mucho, ¿no? Porque, bueno, yo antes lo tenía, ¿no? Es como que te desprestigia si no acabas en una orquesta o dando clases en no sé qué sitio, ¿no? Entonces, quitarse todas esas ideas limitantes, pues a veces cuesta también un poco, ¿no? Y bueno, o sea, actualmente sí sé que hay algunos conservatorios y universidades que están empezando a introducir la gestión cultural en el currículum, ¿no? Pero pues queda mucho que hacer y realmente es algo que, o sea, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Para final de carrera o cualquier cosa tiene que montar un recital, ¿no? Que lo ideal sería que lo montase el estudiante, no que el profesor le dijera tiene que tocar esto y esto Tal y ya, cual. ¿no? Pero bueno, en el caso de que el estudiante sí tenga que mirar qué repertorio y todo eso, eso también entraría ya dentro de un poco de gestión cultural, ¿no? Porque estás armando un acto cultural, ¿no? Que sería tu concierto. Exacto. Y yo creo que apelando a esto que estás diciendo, que los conservatorios conservan, es mi lema, el conservatorio conserva, creo que en algún momento esto se va a dar un giro porque estamos en el momento, en la época digital y tecnológica. O sea, ya pasamos la era industrial con esa formación y esa estructura de pensamiento para ir a trabajar tantas horas a un lugar y ya está. Y lo mismo pasa en el ámbito musical. O sea, los músicos hoy en sí mismos no tienen solamente un rol de ejecución sonora. Hoy en día necesitamos movilizar instituciones, gente, grupos para lograr llevar a cabo diferentes proyectos como es esto. Ahora también es súper interesante pensarnos desde diferentes miradas y no mirar siempre un punto de vista, sino diferentes vistas del punto y tratar de complementar las otras aristas con gente que también opine desde ese lado, ¿no? Desde esa realidad variable que puede ser desde la divulgación, desde la investigación, creando espacios que se aborden, no sé, la pedagogía, un repertorio, y ni hablar repertorio femenino, porque Ujú, no abordamos nada ahí. Pero, sin embargo, en la creación de proyectos culturales, también lo podemos hacer con una mirada de perspectiva de género. ujú. Y las mujeres estaríamos súper involucradas con una realidad y con una entidad completamente distinta, ¿no? Si tenemos a alguien acá en la audiencia que quisiera llevar adelante una idea, un proyecto, ¿qué le sugerís, Alba? ¿Cómo debería arrancar o encarar esa gestión cultural? Ajá. Bueno, pues le diría que comience a hacerlo, o sea, lo que sea, por muy insignificante o pequeño que crea que vaya a ser, pero que comience con cualquier cosa que tenga en mente, ¿no? Cualquier cosa, de verdad, o sea, desde un podcast hasta un ciclo de conciertos que quieres hacer en tu pueblo, ¿no? Un curso que quieres montar de apreciación musical, cualquier cosa, ¿no? Por pequeña que sea, ya te va a aportar muchísimo de experiencia, ¿no? Y que no haya miedo, yo creo que muchas veces tenemos miedo a fallar o fracasar, ¿no? O sea, eso es totalmente un aprendizaje, o sea, hay que fallar y hay que tropezarse para aprender y hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Ese Así es. miedo tendríamos que quitarnos un poco, ¿no? Que eso viene un poco más, yo creo, de nuestra faceta de intérpretes, de tocar todo lo que viene en la partitura, perfecto, etcétera, ¿no? Es hay que empezar a salirse un poco de eso, que cree lo que hemos estado comentando antes de delimitar tu proyecto y crear un plan estratégico del proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues mirar cuál es el alcance que yo quiero tener con este proyecto, hacer un análisis
DAFO del proyecto, ¿no? Por ejemplo, que es el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bueno, que a veces se llama DAFO y otros se llama FODA, dependiendo de en cuál región estés, ¿no? Hacer un cronograma de lo que quieres hacer es súper importante, tener tiempo tanto para planear el proyecto como para ejecutarlo, como para después de ejecutar el proyecto, tener 2 semanas después de haberlo ejecutado o algo así, también sentarte y mirar qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho bien, qué quiero La mejorar, evaluación. qué está bien, exacto, ¿no? Y lo que da miedo a todos es el presupuesto también. Hay que empezar a verlo, ¿no? Aunque sea, pues, por ejemplo, el podcast, ¿no? Pues tengo que comprar micrófono, tengo, etcétera. O un concierto, ¿no? Pues mira, necesito un espacio que tenga 60 sillas, ¿no? Cualquier cosa, eso tiene que estar contemplado dentro del proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y esto que mencionabas del miedo, justamente hablando con un especialista de miedo escénico, ¿qué te digo? Que te digo que la realidad es que el miedo va a estar, es como la alegría. Ujú. Si yo te pregunto, Alba, ¿te sacarías la alegría? Y la respuesta es Pues no, lo malo que es que no. lo malo es que te delimite ese miedo, Exacto, ¿no? pero el punto es dar el paso a pesar de, Mm. ¿no? Y es Sí, por ahí supuesto. donde se termina un poco la cuestión de la limitación, porque le doy valor a la acción y ahí es donde aparece la valentía. Y ahí es donde aparecen las posibles soluciones. Y me encantó que podamos haber compartido este ratito con vos, Alba. Espero que hayamos inspirado y dado un poquito de luz a más de algunos de los músicos que están por acá, sobre todo para poder salir de ese empaquetado rol del intérprete y que podamos enaltecer otras aristas que tenemos, como la difusión, la planificación, la organización y sobre todo aprender a trabajar en equipo, porque somos seres sociales Ujú. y nos encanta poder disfrutar con otro. Alba, es maravilloso tu camino, tu recorrido y te invito a cerrar este encuentro con alguna sugerencia, alguna frase, algo que le quieras dejar al oyente que está del otro lado. Bueno, pues muchísimas gracias a Yelen por brindarme este espacio y por compartir. Recomiendo a todo el mundo, por favor, que siga a Yelen porque da mucho contenido de valor, ¿no? Y bueno, pues algo que querría decir en el ámbito de la gestión cultural es que realmente que la gente se tira a la piscina y empieza a hacer cosas e innove también. Es muy bonito, de verdad, justo lo que tú has dicho al final, ¿no? De conocer a gente y que esa gente también te aporta tu proyecto y no es realmente súper bonito y ver que tu proyecto pues llega a otras gentes también. Eso es súper enriquecedor como persona y como músico y como cualquier cosa, ¿no? Sí, Entonces, así es. Y es esta la sí. oportunidad, ¿no? Porque vos me invitaste a tu espacio, me hiciste la propuesta en el festival y hoy estamos al revés. Vos venís con la Ujú. buena onda, con la alegría enorme de siempre, sumándote a este podcast que obviamente, agradecida, siempre digo, es poco. Gracias, Alba. Y me encantó este ratito, espero que haya ayudado a más de uno y que realmente propongamos ideas creativas, innovadoras, como estabas diciendo, para crear también un mundo mejor, artístico, interpretativo y de gran creatividad. Gracias, Alba. Muchas gracias, Ayer. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.